Bienvenidos. Voy a hablarles sobre programación dinámica, específicamente sobre sus conceptos básicos. Este método cuantitativo es útil para representar situaciones en donde tenemos que tomar un conjunto de decisiones en un sistema que evoluciona a lo largo de unas etapas o fases. Algunos ejemplos podrían ser la asignación de personas a tareas, un juego de cartas o la inversión de capital en un bien o inmueble. Los elementos que definen un problema de programación dinámica son las etapas, los estados, las variables de decisión y la función recurrente. Las etapas son el periodo de tiempo, el lugar de contexto, las fases o la situación en donde se produce un cambio debido a una decisión. Solo puede tomarse una única decisión en cada etapa. Las etapas se definen con la letra N. Si utilizamos la letra N minúscula, empezaremos a contar desde el principio hasta el final. Si utilizamos la letra N mayúscula, empezaremos a contar desde el final hasta el principio. En general, utilizaremos la primera opción. El segundo elemento que define un problema de programación dinámica son los estados. Los estados muestran la situación actual del sistema cuando nos encontramos en la etapa N. Cada etapa tiene su propio estado. Por ejemplo, la etapa N igual 1 tiene el estado E1. La etapa N igual 4 tiene el estado E4. El tercer elemento que define un problema de programación dinámica son las variables de decisión. Las variables de decisión hacen referencia a tomas de decisiones que se producen en una etapa y que provoca un cambio en el estado actual del sistema. Cada etapa tiene su propia variable de decisión. Por ejemplo, la etapa N igual 1 tiene la variable X1, la cual le permite evolucionar a la etapa N igual 2. El último elemento que define un problema de programación dinámica es la función recurrente. La función recurrente refleja el comportamiento del sistema en función de los estados y las variables de decisión. Cada etapa tiene su propia función recurrente. Por ejemplo, la etapa N igual 1 tiene la función recurrente F1, que depende de X1 y E1. Es decir, del estado y la variable de decisión de esa etapa. Observemos el siguiente ejemplo. La función en la cuarta etapa N igual 4 hace referencia a la cuarta etapa. La función de la tercera etapa N igual 3 hace referencia a la tercera etapa y al resto de etapas que hay hasta el final del sistema. La función en la segunda etapa N igual 2 hace referencia a la segunda etapa y al resto de etapas que hay hasta el final del sistema. Por último, la función en la primera etapa N igual 1 hace referencia a la primera etapa y al resto de etapas que hay hasta el final del sistema. Veamos un problema simple con recepción de honorarios profesionales en función del tiempo. David es contador público y ha recibido ofertas de 3 clientes diferentes que desean su servicio. A cada cliente le gustaría que el señor David le trabajara a tiempo completo, sin embargo, todos están muy interesados en emplearlo aunque sea parcialmente, tantos días como él pueda hacerlo.
por los siguientes honorarios profesionales. A continuación, observamos los 3 clientes con sus diferentes honorarios según el número de días. El planteamiento formula la siguiente interrogante: ¿cuántos días debe trabajar el señor David para cada cliente si desea maximizar sus ganancias? En el siguiente problema consideramos a la función en la tercera etapa como la cantidad que obtendrá el contador para trabajar un determinado número de días para el cliente 3, en este que tenemos aquí, número 3. Y la variable de decisión X sub 3. Muy bien. La variable de decisión X sub 3 tomará valores de 0, como lo vemos acá, a 5, de acuerdo al número de días que se asignarán para el cliente 3. La presente tabla, identificada en la parte superior, n igual 3, corresponde a la etapa 3 y el valor que maximiza a la función en la tercera etapa es asignar 5 días para el cliente 3. La siguiente tabla corresponde a la etapa 2, n igual 2, para la función en la segunda etapa, en el cual sumamos el costo obtenido de asignar un determinado número de días al cliente 2 más el costo de asignar días al cliente 3. A continuación, tabularemos nuestra tabla con los datos que hemos señalado. Son los días y la función 3 para n igual 2. Al obtener los valores para la función de dicha etapa 2, observamos que los valores para maximizar el ingreso se encuentran en la columna del valor de 1 a 3. Procesemos la información. Ahora lo haremos más directo por razones de tiempo. Estamos tomando los datos del cliente 2 y llevándolos al lugar correspondiente en la tabla. Okay, ahí estamos tabulando ya la optimización de la etapa 2. La siguiente tabla muestra los resultados para la última etapa, la etapa 1, cuando n es igual a 1 y se obtiene sumando el costo obtenido por asignar un determinado número de días para el cliente 1 más el costo obtenido en la etapa 2. Para la última etapa, sustituyendo los valores en la función 1, encontramos que el valor máximo que podríamos asignar a la función es 850 como ganancia, para un valor óptimo
de 1 a 2 días. Gracias por su atención.